Imagina por un momento que las dificultades que enfrentas a diario no son coincidencias ni obstáculos aleatorios. ¿Y si te dijera que cada desafío, cada prueba en tu vida ha sido cuidadosamente diseñado con un propósito específico? Desde el principio de los tiempos, Dios ha trazado un plan para ti, un propósito único que está esperando ser revelado. Pero, como todo gran proceso, requiere preparación. Y es en esa preparación donde muchos fallan. Hoy vamos a descubrir juntos las 7 pruebas que Dios usa para prepararte, moldearte y hacerte capaz de cumplir con ese propósito grandioso que Él tiene reservado para tu vida. Así que, si alguna vez te has preguntado por qué me está pasando esto a mí, este video es para ti. ¿Qué tal si lo que estás viviendo ahora mismo no es un obstáculo, sino una oportunidad? Las dificultades no son castigos, son pruebas divinas. A lo largo de este video, te llevaré de la mano para que entiendas cómo cada uno de los desafíos que enfrentas tiene un propósito mayor. Y al final, comprenderás que Dios no te está preparando para algo pequeño. Te está preparando para algo increíble. No dejes que la duda te detenga, quédate hasta el final y descubre cómo superar estas pruebas. Antes de empezar, quiero que hagas algo importante. Piensa en alguien que esté atravesando un momento difícil. ¿Ya lo tienes en mente? Ahora, comparte este video con esa persona. Ayúdale a entender que Dios tiene un plan más grande, más allá de cualquier circunstancia. No sabemos por lo que está pasando, pero este mensaje puede ser lo que necesita para recuperar la fe y la esperanza. Recuerda, Dios nunca nos abandona en nuestras pruebas. Él siempre está trabajando detrás de escena, incluso cuando parece que todo está en silencio. Si aún no te has suscrito a este canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ninguno de los próximos mensajes inspiradores que pueden cambiar tu vida. Dios está haciendo algo grande y tú eres parte de ello. Cada vez que te conectas aquí, estás dando un paso más hacia el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. Entonces, suscríbete ahora y comparte esta palabra con quienes amas. Al final de este video, te daré una clave importante que te ayudará a superar cualquier prueba que estés enfrentando. Así que, mantente atento hasta el final, porque esta revelación puede cambiar completamente tu perspectiva. Muchas veces creemos que estamos solos, pero cuando entendemos el plan de Dios, todo cambia. No estás solo. Nunca lo has estado. Dios está preparando algo más grande para ti. Ahora, piensa en los momentos difíciles que has enfrentado en tu vida. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? A todos nos pasa. Pero lo que quizás no has considerado es que esas pruebas tienen un objetivo mucho más profundo. Y en este video, vamos a desglosar cada una de las 7 pruebas que Dios utiliza para prepararte. Verás que nada de lo que has vivido ha sido en vano. Es probable que ahora mismo estés pasando por una de esas pruebas. Puede ser un momento de espera, un desafío en tu fe o una decisión difícil que te cuesta tomar. Pero no te preocupes, porque todo tiene sentido en el plan de Dios. Dios no te prueba para que fracases, te prueba porque sabe que puedes salir victorioso. No te rindas ahora. Estás mucho más cerca de lo que piensas. Las pruebas a veces parecen abrumadoras, pero son necesarias para que podamos crecer. ¿Te imaginas que un atleta pueda llegar a los Juegos Olímpicos sin haber entrenado? De un mismo modo, no puedes alcanzar todo lo que Dios tiene para ti sin antes pasar por una serie de pruebas que te preparen para ese gran propósito. Así que, mantente fuerte. En este video, aprenderás cómo cada una de estas pruebas puede transformarse en una oportunidad para acercarte más a Dios y a su plan. Ahora que estamos listos para comenzar, te invito a abrir tu corazón y dejar que Dios te hable a través de este mensaje. No es casualidad que estés viendo este video hoy. Todo tiene un propósito, y hoy es el día en que empezarás a ver tus pruebas con otros ojos. Empezaremos con la primera prueba que Dios utiliza para prepararnos, la prueba de la paciencia. La paciencia es quizás una de las pruebas más difíciles que podemos enfrentar. Vivimos en un mundo donde todo se mueve rápidamente y donde queremos resultados inmediatos. Sin embargo, Dios opera en tiempos diferentes a los nuestros. Él ve el panorama completo, mientras que nosotros solo vemos una parte.
La prueba de la paciencia es fundamental en nuestro caminar con Dios porque nos enseña a esperar en sus tiempos y no en los nuestros. La espera no es fácil, pero es necesaria. A través de la paciencia, Dios nos prepara y nos fortalece para lo que está por venir. Piensa en Abraham, uno de los grandes ejemplos bíblicos de fe y paciencia. Dios le prometió que sería el padre de una gran nación, pero esa promesa no se cumplió de inmediato. Abraham y su esposa Sara tuvieron que esperar muchos años para ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Durante ese tiempo, enfrentaron dudas, desafíos y momentos de debilidad. Sin embargo, Abraham siguió creyendo, siguió confiando. Su paciencia no solo fue recompensada, sino que su historia se convirtió en un ejemplo para generaciones posteriores. La paciencia no es solo esperar pasivamente. Es mantener la fe viva durante la espera. Es continuar confiando en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen ir en contra de lo que esperamos. A menudo, la prueba de la paciencia viene en los momentos más difíciles, cuando todo parece detenerse. Pero es precisamente en esos momentos cuando Dios está trabajando en nuestro interior, preparándonos para algo mayor. Si estás en un tiempo de espera, no te desanimes. Dios está obrando, aunque no lo puedas ver ahora. Un aspecto clave de la paciencia es cómo esperamos. ¿Estamos esperando con quejas, dudas y resentimiento? ¿O estamos esperando con fe, esperanza y confianza en Dios? La forma en que esperamos revela mucho sobre nuestra fe. En la Biblia, Abraham no solo esperó, sino que lo hizo confiando en que Dios cumpliría su promesa, incluso cuando todo parecía indicar lo contrario. Es en la espera donde nuestra fe es probada y fortalecida. Cada día que esperamos en Dios es un día más en que nuestra fe crece. Otro gran ejemplo de paciencia en la Biblia es el de José. José recibió un sueño de parte de Dios cuando era joven, un sueño que indicaba que algún día tendría una posición de autoridad. Sin embargo, antes de que ese sueño se hiciera realidad, José tuvo que atravesar años de sufrimiento, injusticias y dolor. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado falsamente y encarcelado sin razón. Sin embargo, en ningún momento dejó de confiar en Dios. La paciencia de José no fue pasiva. Mientras esperaba el cumplimiento de la promesa de Dios, continuó siendo fiel y trabajando con integridad. Cada prueba que enfrentó fue una preparación para el destino que Dios había diseñado para él. La paciencia nos enseña a confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando nuestras circunstancias parecen fuera de control. En el caso de José, él podría haberse rendido o rebelado contra Dios, pero en lugar de eso, permaneció firme en su fe. Y cuando llegó el momento adecuado, Dios lo elevó a una posición de autoridad en Egipto, cumpliendo así el sueño que le había dado años antes. A través de su paciencia y fidelidad, no solo fue bendecido, sino que también salvó la vida de muchas personas, incluida su propia familia. Esta historia nos enseña que, aunque la espera puede ser larga y difícil, el cumplimiento de las promesas de Dios siempre llega en el tiempo perfecto. La paciencia no se trata solo de esperar el tiempo adecuado, sino de quién nos convertimos durante el proceso de espera. A menudo, es en esos momentos de incertidumbre y espera que Dios trabaja más profundamente en nuestros corazones. Nos enseña a depender completamente de Él, a soltar el control y a confiar en que su plan es mejor que el nuestro. La espera nos transforma, nos purifica y nos fortalece, preparándonos para recibir lo que Dios ha planeado para nuestras vidas. Tal vez en este momento sientas que nada está sucediendo, pero te aseguro que Dios está trabajando detrás de escena, ajustando todo para que, cuando llegue el momento adecuado, todo encaje a la perfección. Un aspecto clave de la paciencia es aprender a confiar en los tiempos de Dios. Muchas veces queremos que las cosas sucedan rápidamente, en nuestro tiempo, pero Dios ve el panorama completo. Él sabe cuándo estamos realmente listos para recibir su bendición. Si recibimos las cosas antes de tiempo, podríamos no estar preparados para manejarlas de la manera correcta. La espera nos permite madurar, crecer y estar listos para recibir lo que Dios tiene para nosotros. En Eclesiastés 3:11 está escrito, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esto nos recuerda que Dios no se adelanta ni se retrasa, su tiempo es perfecto. Es importante recordar que la paciencia no significa inactividad. Mientras esperamos, debemos seguir sirviendo a Dios con integridad y fe. Debemos seguir viviendo nuestras vidas de manera que honremos a Dios, confiando en que Él está en control.
No debemos quedarnos de brazos cruzados, esperando que las cosas cambien mágicamente. En lugar de eso, debemos ser como José, que continuó trabajando fielmente incluso en medio de sus pruebas. Así, cuando llegue el momento adecuado, estaremos listos para recibir las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Otro aspecto crucial de la paciencia es cómo manejamos las emociones durante la espera. A veces, la frustración, la ansiedad y el miedo pueden intentar apoderarse de nosotros cuando las cosas no suceden como esperamos. Sin embargo, en esos momentos es cuando más necesitamos depender de Dios y recordar su fidelidad en el pasado. Tal como Abraham y Sara tuvieron que esperar muchos años por la promesa de Dios de un hijo, nosotros también debemos aprender a esperar con esperanza, sabiendo que Dios no olvida sus promesas. El tiempo de espera es también un tiempo de confianza, el silencio de Dios no significa su ausencia. A veces, mientras esperamos, podemos sentir que Dios está en silencio, que no responde a nuestras oraciones o que se ha olvidado de nosotros. Pero la realidad es que, en esos momentos, Dios está trabajando en nosotros y en nuestras circunstancias. Él está preparando todo para el cumplimiento de su plan en el momento adecuado. Isaías 40 horas y 31 minutos dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo nos recuerda que esperar en Dios nos fortalece y nos renueva. Un ejemplo contemporáneo que nos enseña sobre la paciencia y la fe es el de aquellos que luchan por años en busca de un sueño o un propósito. Muchos emprendedores, misioneros y líderes han enfrentado fracasos repetidos antes de alcanzar el éxito. Durante la espera, algunos pueden sentir que están dando vueltas en círculos o que han perdido el rumbo, pero Dios nunca pierde de vista su plan. Lo que podemos aprender de ellos es que la paciencia no solo se trata de soportar, sino también de avanzar con fe, confiando en que Dios nos está llevando hacia el destino correcto. En conclusión, la prueba de la paciencia nos enseña que Dios tiene un tiempo perfecto para todo en nuestras vidas. Aunque a veces parezca que la espera es interminable, debemos recordar que Dios está orquestando cada detalle de nuestras vidas para nuestro bien y su gloria. Cada día que esperamos con fe es un día en el que nuestra confianza en Dios se profundiza. Si estás esperando en este momento, mantente firme. No pierdas la esperanza. Dios cumplirá su promesa en tu vida en el momento perfecto, y cuando eso suceda, verás que cada segundo de espera habrá valido la pena. La prueba de la fe es una de las más desafiantes que enfrentamos en nuestro caminar con Dios. A diferencia de la paciencia, que implica esperar en los tiempos de Dios, la fe nos lleva a confiar en Él incluso cuando no podemos ver el resultado. La fe es el fundamento de nuestra relación con Dios y a menudo se pone a prueba cuando enfrentamos situaciones en las que parece que todo va en nuestra contra. Sin embargo, es en esos momentos cuando nuestra fe se fortalece y se purifica, llevándonos a una relación más profunda con Dios. La fe no se trata solo de creer en lo que vemos, sino de confiar en lo que no podemos ver, sabiendo que Dios está en control de cada detalle, incluso cuando todo parece incierto. Uno de los mayores ejemplos de la prueba de la fe en la Biblia es la historia de Job. Job era un hombre íntegro y justo que fue bendecido con una gran familia, riquezas y salud. Sin embargo, en un corto periodo de tiempo, lo perdió todo, sus hijos, sus posesiones y su bienestar físico. A pesar de todo esto, Job no perdió su fe en Dios. Incluso cuando sus amigos lo acusaban de haber pecado y su esposa lo incitaba a renunciar a Dios, Job permaneció firme. En Job 1:21, Job declara, el Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Esta declaración revela la profundidad de su fe, que no dependía de sus circunstancias, sino de su confianza inquebrantable en Dios. La prueba de la fe de Job fue extrema. A lo largo de sus pruebas, no entendía por qué Dios permitía tanto sufrimiento en su vida. Sin embargo, su fe le permitió seguir confiando en Dios, incluso cuando no tenía respuestas. Muchas veces, en nuestras propias vidas, también enfrentamos situaciones en las que no comprendemos por qué las cosas están sucediendo. Podemos sentirnos tentados a dudar de Dios o incluso a abandonar nuestra fe. Sin embargo, es en esos momentos cuando más necesitamos confiar en que Dios tiene un propósito más grande, incluso si no podemos verlo en el momento.
La fe verdadera no depende de tener todas las respuestas, sino de confiar en el carácter de Dios. Otro gran ejemplo de la prueba de la fe es el de Abraham. Dios le prometió que sería el padre de una gran nación y que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas en el cielo. Sin embargo, cuando Abraham y Sara llegaron a una edad avanzada, aún no tenían hijos. A pesar de la imposibilidad física de tener un hijo, Abraham continuó creyendo en la promesa de Dios. En Génesis 22, Abraham enfrentó la mayor prueba de su fe cuando Dios le pidió que sacrificara a su único hijo, Isaac, el hijo de la promesa. Sin dudar, Abraham obedeció, confiando en que de alguna manera Dios cumpliría su promesa, incluso si eso significaba sacrificar a Isaac. La fe de Abraham fue probada al límite. Imagina lo que habría sentido mientras caminaba hacia el lugar del sacrificio, sabiendo lo que Dios le había pedido que hiciera. A pesar de que la petición de Dios parecía irracional y dolorosa, Abraham no dudó. Cuando llegó el momento de sacrificar a Isaac, Dios detuvo a Abraham y le proporcionó un carnero como sacrificio en lugar de su hijo. Esta historia nos enseña que la fe a menudo implica confiar en Dios, incluso cuando sus planes no tienen sentido para nosotros. Hebreos 11:17 nos dice que fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac, creyendo que Dios podía resucitarlo de entre los muertos si fuera necesario. La prueba de la fe no solo se trata de lo que creemos, sino también de lo que estamos dispuestos a hacer en obediencia a Dios, incluso cuando todo parece estar en contra. Abraham no solo creía en la promesa de Dios, sino que estaba dispuesto a actuar en obediencia total, incluso si eso significaba perder lo que más amaba. En nuestras vidas, la fe se prueba cuando Dios nos pide que confiemos en Él en medio de situaciones que parecen imposibles. Puede ser la pérdida de un trabajo, una enfermedad o una decisión difícil. Sin embargo, cuando confiamos en Dios en esas circunstancias, nuestra fe se fortalece y nos acercamos más a Él. En Hebreos 11:6 está escrito: sin fe es imposible agradar a Dios. Este versículo nos recuerda que la fe no es solo una parte opcional de nuestra relación con Dios, sino que es esencial. Sin fe, no podemos acercarnos a Dios ni entender su voluntad para nuestras vidas. A veces, la prueba de la fe implica situaciones en las que no tenemos todas las respuestas, donde el futuro parece incierto y donde nuestras propias fuerzas no son suficientes. Es en esos momentos cuando nuestra fe se pone a prueba y Dios nos invita a confiar completamente en Él. La fe nos permite ver más allá de nuestras circunstancias actuales y confiar en las promesas de Dios. Otro ejemplo poderoso de fe en la Biblia es el de Pedro. En Mateo 14, 29-31, Pedro fue invitado por Jesús a caminar sobre el agua. Al principio, Pedro dio el paso con fe, pero cuando comenzó a mirar las olas y el viento, su fe flaqueó y comenzó a hundirse. Jesús, extendiendo su mano, lo rescató y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Esta historia nos enseña que cuando quitamos la mirada de Jesús y nos enfocamos en nuestras circunstancias, nuestra fe puede debilitarse. Sin embargo, incluso en esos momentos, Jesús está allí para rescatarnos, recordándonos que la fe es confiar en Él, incluso en medio de las tormentas. La prueba de la fe a menudo implica situaciones que desafían nuestra lógica y comprensión. Nos llama a creer en lo imposible, a confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando nuestras circunstancias parecen decir lo contrario. La fe no es una creencia pasiva, sino una acción continua de confiar en Dios en todas las áreas de nuestra vida. Al pasar por esta prueba, aprendemos a depender completamente de Dios y no de nuestras propias fuerzas. Si estás enfrentando una prueba de fe ahora, recuerda que Dios es fiel. Él nunca te abandonará y cumplirá cada promesa que te ha hecho si sigues confiando en Él, sin importar lo que veas o sientas. La prueba de la obediencia es una de las más profundas y reveladoras en nuestra relación con Dios. Obedecer a Dios no siempre es fácil, especialmente cuando lo que Él nos pide parece difícil o desafiante. Sin embargo, la obediencia es una expresión de nuestra confianza y amor hacia Él. Cuando obedecemos a Dios, estamos declarando que confiamos en sus planes más que en los nuestros, y que estamos dispuestos a seguir su voluntad, incluso cuando no comprendemos completamente el porqué de lo que nos pide. La obediencia no es solo un acto externo, sino una postura del corazón que revela nuestra disposición a someternos completamente a Dios. Un ejemplo bíblico que ilustra poderosamente la prueba de la obediencia es la historia de Saúl, el primer rey de Israel.
En 1 Samuel 15, Dios le dio a Saúl una instrucción muy clara a través del profeta Samuel: debía destruir completamente a los amalecitas y no dejar nada ni a nadie con vida. Sin embargo, Saúl decidió desobedecer parcialmente. Perdonó la vida al rey Agag y conservó lo mejor del ganado, justificando su desobediencia con la intención de ofrecer sacrificios a Dios. Cuando Samuel confronta a Saúl, le recuerda una verdad clave: el obedecer es mejor que el sacrificio. Esta historia nos muestra que la obediencia parcial no es suficiente para Dios. Él no se complace en acciones externas cuando no estamos dispuestos a seguir sus instrucciones completamente. Saúl trató de justificar su desobediencia con buenas intenciones, pero Dios no busca excusas ni actos religiosos vacíos. Él quiere corazones dispuestos a obedecerle por completo. A través de la historia de Saúl, aprendemos que la obediencia no se trata solo de cumplir lo que parece razonable para nosotros, sino de seguir las instrucciones de Dios con fidelidad. La desobediencia de Saúl tuvo consecuencias graves: perdió su reino y fue reemplazado por David, un hombre conforme al corazón de Dios. Esta historia nos recuerda que no podemos negociar con Dios cuando se trata de obedecer su palabra. Cuando Dios nos llama a hacer algo, debemos hacerlo con un corazón dispuesto y obediente. Otro ejemplo poderoso de obediencia en la Biblia es el de Ananías en el Nuevo Testamento. En Hechos 9, Dios le habla a Ananías en una visión y le da una misión que parecía extremadamente peligrosa: debía ir a la casa de Judas en la calle derecha y orar por Saulo de Tarso, un hombre conocido por perseguir a los cristianos. Ananías sabía de la reputación de Saulo y, comprensiblemente, tuvo miedo. Sin embargo, a pesar de sus dudas y temores, decidió obedecer a Dios. Fue a la casa de Saulo, oró por él, y Saulo recuperó la vista. Este Saulo, quien luego se conocería como el apóstol Pablo, se convirtió en uno de los mayores defensores del cristianismo. La obediencia de Ananías, aunque difícil, tuvo un impacto profundo y duradero. Su disposición a seguir la dirección de Dios, incluso cuando parecía arriesgado, resultó en la transformación de uno de los mayores enemigos de la fe cristiana en uno de sus mayores apóstoles. La historia de Ananías nos enseña que a veces Dios nos pide que obedezcamos en situaciones que parecen ilógicas o peligrosas, pero cuando confiamos en Él y seguimos sus instrucciones, podemos ser testigos de grandes milagros y transformaciones. La obediencia a Dios abre la puerta para que su poder se manifieste en nuestras vidas y en las vidas de los demás. A menudo, la prueba de la obediencia implica renunciar a nuestra propia lógica o entendimiento y seguir las instrucciones de Dios, aunque no las comprendamos completamente. Un claro ejemplo de esto es la historia de Pedro y los discípulos cuando Jesús les pide que lancen sus redes para pescar, después de una noche sin éxito. En Lucas 5, 4-6, Jesús le dice a Pedro que vaya a las aguas más profundas y eche las redes. Pedro, un pescador experimentado, podría haber discutido, ya que sabía que las condiciones no eran favorables para pescar. Sin embargo, en lugar de confiar en su propia experiencia, decidió obedecer a Jesús. Como resultado, capturaron una cantidad tan grande de peces que las redes comenzaron a romperse. La historia de Pedro nos enseña que la obediencia a Dios a menudo desafía nuestra comprensión humana. Puede que lo que Dios nos pide no tenga sentido desde nuestra perspectiva, pero cuando confiamos en Él y obedecemos, abrimos la puerta para que su poder se manifieste en nuestras vidas. La obediencia de Pedro trajo una bendición abundante, y lo mismo sucede en nuestras vidas cuando elegimos seguir la voluntad de Dios en lugar de apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Como está escrito en Proverbios 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La obediencia es una forma de confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no lo entendemos. A veces, la prueba de la obediencia también puede implicar sacrificios personales. Dios puede pedirnos que renunciemos a algo que valoramos o que demos un paso de fe en una dirección que parece incierta. La obediencia no siempre es fácil, pero es el camino hacia la verdadera paz, alegría y realización espiritual. A través de la obediencia, nos alineamos con los planes de Dios y permitimos que Él guíe nuestras vidas. Cuando obedecemos, demostramos que confiamos en que sus caminos son mejores que los nuestros y que estamos dispuestos a seguir su voluntad, no importando el costo personal. Esta obediencia nos lleva a experimentar una relación más profunda con Dios y una mayor revelación de su propósito para nuestras vidas. Párrafo 9. En conclusión,
la prueba de la obediencia nos desafía a actuar con fe, confiando en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no entendemos completamente el porqué de sus instrucciones. Al igual que Saúl, podemos enfrentar la tentación de desobedecer parcialmente o justificar nuestras acciones con buenas intenciones, pero Dios desea corazones que lo sigan completamente. Al igual que Ananías y Pedro, a veces Dios nos llama a hacer cosas que parecen difíciles o ilógicas, pero cuando elegimos obedecer, somos testigos de grandes milagros y bendiciones. Si estás enfrentando una prueba de obediencia hoy, recuerda que la obediencia a Dios siempre lleva a la bendición y a una relación más cercana con Él. Si este mensaje te está tocando el corazón y sientes que necesitas reforzar tu fe en medio de las pruebas, no te olvides de darle un me gusta a este video. Esto no solo me ayuda a seguir creando más contenido como este, sino que también es una manera de compartir esta palabra con más personas. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones, para que no te pierdas ninguno de los próximos videos donde seguimos explorando juntos cómo superar cada prueba con la ayuda de Dios. Comparte esta palabra con alguien que crees que lo necesita, porque a veces, un pequeño gesto puede hacer una gran diferencia en la vida de alguien. La prueba de la integridad es una de las más reveladoras en la vida de un creyente, ya que toca el núcleo mismo de nuestro carácter. Tener integridad significa hacer lo correcto, no porque alguien nos esté observando o porque busquemos una recompensa, sino porque sabemos que es lo que agrada a Dios. Esta prueba se presenta en situaciones en las que podríamos tomar el camino fácil, cuando nadie más está mirando. La integridad revela quiénes somos verdaderamente en lo más profundo, cuando no hay reconocimiento público ni recompensas inmediatas. Dios está interesado en ver cómo actuamos cuando enfrentamos tentaciones que nos llevan a comprometer nuestros valores. Uno de los ejemplos más poderosos de integridad en la Biblia es la historia de Daniel. Daniel vivía en una cultura extranjera, bajo el gobierno de reyes paganos, y sin embargo, permaneció fiel a sus convicciones. En Daniel 6, se nos relata que Daniel, un hombre de fe y excelencia, fue elevado a una posición de gran autoridad debido a su integridad. Sin embargo, esto provocó la envidia de otros funcionarios que buscaron la manera de acusarlo. Al no encontrar ninguna falla en su trabajo o conducta, atacaron su fe, persuadiendo al rey Darío para emitir un decreto que prohibía orar a cualquier dios o hombre, excepto al rey, durante 30 días, bajo pena de ser arrojado al foso de los leones. Para Daniel, este era un momento de gran prueba. Podría haber comprometido su integridad y optado por orar en secreto, o incluso interrumpir sus oraciones durante un tiempo para evitar el castigo. Sin embargo, Daniel eligió mantener su integridad ante Dios, orando abiertamente 3 veces al día, como siempre lo había hecho. Sabía las consecuencias, pero para él, honrar a Dios era más importante que cualquier decreto humano. Esta firmeza en su carácter y su disposición a seguir a Dios, incluso a costa de su vida, demuestran lo que significa vivir con integridad. Finalmente, Daniel fue arrojado al foso de los leones, pero Dios lo salvó milagrosamente, cerrando la boca de los leones. La historia de Daniel nos enseña que la integridad no debe ser negociable, incluso cuando las circunstancias nos presionen a comprometernos. Daniel sabía que su vida estaba en peligro, pero prefirió seguir obedeciendo a Dios en lugar de inclinarse ante las expectativas del mundo. Su fe fue recompensada no solo con su vida salvada, sino también con el reconocimiento público de la grandeza de su Dios, cuando el rey Darío emitió un decreto declarando que todos en el reino debían temer y reverenciar al Dios de Daniel. Esto demuestra que cuando permanecemos firmes en nuestra integridad, Dios honra esa fidelidad de maneras que superan nuestras expectativas. Otro gran ejemplo de integridad en la Biblia es la historia de José. En Génesis 39, José, que había sido vendido como esclavo por sus hermanos, se encontraba sirviendo en la casa de Potifar, un oficial del faraón. José era un hombre joven, apuesto y competente, lo que llamó la atención de la esposa de Potifar. Ella trató repetidamente de seducirlo, pero José, siendo un hombre íntegro, rechazó sus avances. Sabía que cometer adulterio sería un pecado grave contra Dios. En una de las ocasiones en que ella lo acosaba, José huyó, dejando su manto atrás. Esta decisión le costó ser acusado falsamente de intento de violación y encarcelado injustamente. A pesar de esta injusticia, José no permitió que el maltrato y la falsa acusación corrompieran su carácter.
Continuó viviendo con integridad, sirviendo fielmente, incluso en prisión. Al final, Dios honró su integridad elevándolo a una posición de liderazgo en Egipto, donde no solo salvó a su familia durante la hambruna, sino que también ayudó a preservar a muchas naciones. La historia de José nos enseña que la integridad, aunque a veces nos cueste dolor o sufrimiento, siempre es vista por Dios, y en su tiempo, Él recompensa a aquellos que permanecen fieles. José podría haber cedido a la tentación en la casa de Potifar, pero eligió temer a Dios más que al hombre, y esa integridad cambió el curso de su vida. La integridad también se prueba cuando enfrentamos la tentación de tomar atajos o de obtener lo que deseamos de manera deshonesta. Muchas veces, las oportunidades para comprometer nuestra integridad parecen atractivas y hasta justificables. Sin embargo, Dios nos llama a mantenernos firmes en nuestras convicciones, incluso cuando parece que podríamos salir beneficiados al comprometernos. La verdadera prueba de la integridad ocurre en esos momentos cuando somos tentados a hacer lo incorrecto, pero elegimos hacer lo correcto, confiando en que Dios honrará nuestra fidelidad. Incluso si eso significa sacrificar beneficios temporales, un aspecto importante de la integridad es cómo manejamos nuestras responsabilidades y el poder que se nos da. Cuando Dios nos confía algo, ya sea en nuestra vida personal, laboral o ministerial, Él espera que lo administremos con fidelidad y honestidad. Ser íntegro significa ser digno de confianza, y nuestras decisiones en los pequeños detalles revelan mucho de nuestro carácter. Como Jesús dijo en Lucas 16:10, el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Dios prueba nuestra integridad en las cosas pequeñas, y nuestra respuesta a esas pruebas determinará si somos dignos de responsabilidades mayores. En conclusión, la prueba de la integridad es una invitación a vivir de manera que nuestro carácter refleje el corazón de Dios. No se trata solo de evitar el mal, sino de hacer lo correcto consistentemente, sin importar si estamos siendo observados o no. Dios honra a aquellos que permanecen fieles a Él en los momentos más oscuros y difíciles. Al igual que Daniel y José, podemos enfrentar tentaciones y desafíos que pongan a prueba nuestra integridad, pero si elegimos seguir a Dios con todo nuestro corazón, Él nos recompensará en su tiempo. Si hoy te enfrentas a una prueba de integridad, recuerda que Dios ve cada acción y tu fidelidad no pasará desapercibida ante sus ojos. La prueba de la humildad es una de las más transformadoras en nuestro caminar con Dios. La humildad no es simplemente una virtud deseable, es una actitud del corazón que reconoce nuestra completa dependencia de Dios. Ser humilde significa reconocer que todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que logramos proviene de Él. La prueba de la humildad a menudo se presenta en situaciones donde se nos desafía a dejar de lado el orgullo y someternos a la voluntad de Dios. En estos momentos, Dios nos muestra que no podemos hacer nada por nuestras propias fuerzas, sino que necesitamos depender completamente de su dirección. Santiago 4:6 nos recuerda, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Uno de los ejemplos más poderosos de humildad en la Biblia es la vida de Moisés. En Números 12:3 está escrito que Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro en la tierra. Pero esta humildad no fue algo con lo que Moisés nació, fue forjada a lo largo de muchos años de pruebas y desafíos. Moisés creció como príncipe en Egipto, poderoso en palabras y acciones. Sin embargo, después de intentar liberar a su pueblo por su propia fuerza y fallar, pasó 40 años en el desierto como pastor de ovejas. Esta experiencia, de pasar de ser un príncipe a un humilde pastor, moldeó el carácter de Moisés, enseñándole a depender completamente de Dios. Los años en el desierto no fueron años perdidos, sino un tiempo de preparación para la tarea monumental de guiar al pueblo de Israel fuera de la esclavitud. Cuando Dios llamó a Moisés para liberar a Israel, Moisés dudó de su capacidad, sintiéndose inadecuado para la tarea. Aunque alguna vez fue un líder audaz, ahora se veía a sí mismo como incapaz y falto de elocuencia. Este sentimiento de insuficiencia no era debilidad, sino una expresión de su humildad. Moisés había aprendido que, por sí solo, no podía cumplir la misión que Dios le había encomendado. Solo a través de la total dependencia de Dios podría tener éxito. La humildad de Moisés fue clave para que fuera un líder eficaz, ya que siempre reconocía que era Dios quien guiaba al pueblo y no él. Esta actitud de humildad le permitió recibir la gracia y el poder de Dios en los momentos más críticos. Otro ejemplo bíblico de humildad es el rey David.
Aunque David fue ungido como rey de Israel cuando aún era joven, pasó muchos años huyendo del rey Saúl, quien intentaba matarlo. Durante este tiempo, David tuvo varias oportunidades de matar a Saúl y tomar el trono por la fuerza, pero en lugar de hacerlo, eligió esperar el tiempo de Dios. En 1 Samuel 24:6, David dijo: «El Señor me libre de levantar la mano contra su ungido». Este acto de humildad demuestra que David entendía que el poder y la autoridad provienen de Dios y que no debía adelantarse a los planes de Dios por su propio orgullo o ambición. Esta humildad le permitió ser un rey conforme al corazón de Dios, ya que siempre buscaba someterse a la voluntad divina. La prueba de la humildad no solo se presenta cuando estamos en posiciones de autoridad, sino también en momentos de debilidad y dificultad. A veces, Dios permite que pasemos por situaciones en las que nos sentimos humillados o incapaces para recordarnos nuestra dependencia de Él. En esos momentos, es fácil sentir frustración o desesperación, pero la humildad nos lleva a reconocer que Dios está trabajando en nuestro carácter, preparándonos para algo mayor. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte que Dios le dijo: «Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». La humildad nos permite ver nuestras debilidades como oportunidades para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Un ejemplo supremo de humildad es Jesucristo. Aunque era Dios, Jesús eligió tomar la naturaleza de siervo y humillarse a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. En Filipenses 2, 6-8, está escrito que aunque Jesús era igual a Dios, no consideró que esa igualdad fuera algo a lo que debía aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo semejante a los hombres. Jesús nos mostró que la verdadera grandeza no se encuentra en ser exaltado, sino en servir a los demás. Su vida es el ejemplo perfecto de cómo la humildad conduce a la verdadera realización del propósito de Dios. A través de su obediencia y humildad, Jesús logró la mayor obra de redención en la historia de la humanidad. La humildad también se manifiesta en cómo tratamos a los demás. Dios nos llama a ser humildes no solo ante Él, sino también en nuestras relaciones con los demás. En Filipenses 2, 3-4, se nos instruye: «Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada uno a los demás como más importantes que a sí mismo». La humildad nos lleva a servir a los demás sin buscar reconocimiento o recompensas. Nos recuerda que todo lo que tenemos proviene de Dios y que estamos llamados a usar nuestros dones y talentos para bendecir a otros. Cuando vivimos con humildad, nos volvemos reflejos de la gracia de Dios, demostrando su amor a través de nuestras acciones. La prueba de la humildad también nos lleva a aprender a aceptar la corrección y la enseñanza. A veces, nuestra tendencia natural es resistir la corrección, especialmente cuando creemos que tenemos la razón. Sin embargo, la humildad nos permite recibir sabiduría y dirección de Dios, así como de aquellos a nuestro alrededor. En Proverbios 3:34, está escrito: «Ciertamente Él escarnece a los escarnecedores y a los humildes concede su favor». Al aceptar la corrección con un corazón humilde, crecemos en sabiduría y nos acercamos más a la voluntad de Dios. Es a través de la humildad que aprendemos a ser moldeados y perfeccionados por Dios. En conclusión, la prueba de la humildad es esencial para nuestro crecimiento espiritual. Nos enseña a depender completamente de Dios, a reconocer nuestras debilidades y a confiar en su fuerza. A través de la humildad, aprendemos a someter nuestra voluntad a la suya y a servir a los demás con un corazón sincero. Si estás enfrentando una prueba de humildad hoy, recuerda que Dios honra a los humildes. Como dice 1 Pedro 5:6, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Dios está trabajando en tu vida, moldeando tu carácter para cumplir su propósito. La humildad es la clave para recibir su gracia y caminar en su voluntad. La prueba de la perseverancia es una de las más exigentes y, al mismo tiempo, una de las más gratificantes en nuestro caminar espiritual. La perseverancia se define como la capacidad de seguir adelante, de mantenerse firme y constante, incluso cuando los obstáculos parecen insuperables, cuando las fuerzas se agotan y cuando el camino se vuelve largo y arduo. A través de esta prueba, Dios no solo fortalece nuestra fe, sino que también moldea nuestro carácter y nos prepara para cumplir el propósito que tiene para nuestra vida. La perseverancia nos enseña a confiar en que Dios está trabajando en cada detalle,
incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Un ejemplo poderoso de perseverancia en la Biblia es la historia de Noé. En Génesis 6, Dios le instruyó a Noé construir un arca para salvar a su familia y a los animales del diluvio que estaba por venir. Lo interesante es que hasta entonces nunca había llovido sobre la tierra. Noé fue llamado a construir una embarcación gigantesca en un tiempo y lugar donde la idea de un diluvio parecía absurda. A pesar de las burlas y la incredulidad de quienes lo rodeaban, Noé perseveró en obedecer a Dios. A lo largo de muchos años, continuó trabajando en el arca, confiando en la palabra de Dios, aunque no había ninguna señal inmediata de que el diluvio llegaría. La perseverancia de Noé no fue en vano. Cuando llegó el diluvio, el arca estaba lista, y Noé, su familia y los animales fueron salvados. Su perseverancia no solo preservó su vida, sino que también cumplió el plan de Dios para la humanidad. Esta historia nos enseña que, a menudo, la perseverancia implica trabajar fielmente en lo que Dios nos ha llamado a hacer, incluso cuando no vemos resultados inmediatos o cuando los demás no comprenden nuestra visión. La perseverancia requiere fe en que, aunque los frutos no sean visibles de inmediato, Dios está obrando detrás de escena para cumplir su plan en su tiempo perfecto. Otro ejemplo notable de perseverancia en la Biblia es la vida del apóstol Pablo. Después de su conversión, Pablo enfrentó innumerables desafíos en su misión de predicar el Evangelio. Fue perseguido, encarcelado, azotado, naufragó varias veces e incluso fue apedreado. A pesar de todo esto, Pablo no se rindió. En sus cartas, habla frecuentemente sobre la importancia de perseverar en la fe y de correr la carrera hasta el final. En 2 Timoteo 4:7, Pablo declara: «He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe». Su vida es un testimonio de cómo la perseverancia nos lleva a cumplir con el llamado que Dios tiene para nosotros, sin importar las dificultades. Pablo nos enseña que perseverar no significa simplemente resistir pasivamente los desafíos, sino avanzar con propósito. Perseverar es continuar haciendo lo que es correcto, incluso cuando los resultados no son inmediatos y cuando las circunstancias parecen desfavorables. A través de la perseverancia, somos testigos de cómo Dios utiliza nuestras pruebas para fortalecernos y madurar nuestra fe. Como está escrito en Santiago 1, 2-4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia debe llevar a cabo la obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte nada. La perseverancia es parte de un proceso de crecimiento espiritual. La prueba de la perseverancia también puede manifestarse en nuestras oraciones. A veces, podemos estar orando por algo durante mucho tiempo sin ver respuesta y podemos sentirnos tentados a rendirnos. Sin embargo, Dios nos llama a perseverar en la oración, confiando en que Él escucha nuestras peticiones y que responderá en su tiempo perfecto. Jesús mismo enseñó sobre la importancia de perseverar en la oración en la parábola de la viuda persistente, en Lucas 18, 1-8. La viuda continuaba pidiendo justicia ante un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Debido a su persistencia, finalmente el juez le concedió justicia. Esta parábola nos enseña que la perseverancia en la oración es una demostración de nuestra fe en Dios. La perseverancia también se pone a prueba cuando enfrentamos la tentación. En nuestras vidas, todos enfrentamos tentaciones que intentan alejarnos de los caminos de Dios. En esos momentos, perseverar significa resistir la tentación y mantenerse firme en nuestra fe. En 1 Corintios 10:13 está escrito: «No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que os dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar». Dios nos promete que nunca enfrentaremos una tentación que sea demasiado difícil de superar si perseveramos en confiar en su fuerza. La prueba de la perseverancia también puede presentarse cuando enfrentamos desafíos en nuestra vida personal, como problemas de salud, dificultades financieras o conflictos en las relaciones. En esos momentos, puede parecer que las pruebas son demasiado pesadas para soportar, pero Dios nos llama a perseverar y a confiar en que Él está con nosotros en cada paso del camino. En Romanos 5, 3-4, Pablo nos dice: «Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza».
A través de la perseverancia en las dificultades, Dios está desarrollando en nosotros un carácter que nos acerca más a Él y que nos permite experimentar su poder y fidelidad. En conclusión, la prueba de la perseverancia es una oportunidad para demostrar nuestra confianza en Dios, incluso cuando el camino es difícil. A través de la perseverancia, nuestra fe se fortalece y nuestro carácter se moldea para cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Si estás enfrentando una prueba de perseverancia ahora, recuerda que Dios está contigo y que Él te dará la fuerza para seguir adelante. Como está escrito en Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no desmayamos. Dios nunca desperdicia una prueba, cada momento de perseverancia tiene un propósito eterno. La prueba del propósito es uno de los momentos más cruciales en nuestro caminar con Dios. Esta prueba implica el descubrimiento, la aceptación y el cumplimiento del propósito específico que Dios ha preparado para nuestra vida. Todos fuimos creados con un propósito divino, un llamado único que se alinea con los planes de Dios para el mundo. Sin embargo, identificar y vivir ese propósito puede ser un desafío, ya que a menudo requiere sacrificio, confianza y una profunda comprensión de la voluntad de Dios. A veces, la prueba del propósito puede implicar dejar atrás nuestras propias ambiciones o sueños para alinearnos con el plan perfecto que Dios tiene para nosotros. Este proceso de rendición y aceptación es parte fundamental de nuestro crecimiento espiritual. Un ejemplo bíblico claro de esta prueba se encuentra en la vida de Esther, una joven judía que se convirtió en reina de Persia en un momento crítico para su pueblo. En Esther 4:14, su primo Mardoqueo le envía un mensaje poderoso: ¿quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Esther había alcanzado una posición privilegiada, pero el plan de exterminio de los judíos, orquestado por Amán, la puso en una situación peligrosa. Podría haber elegido quedarse en silencio y proteger su vida, pero en cambio, abrazó su propósito y decidió interceder ante el rey por su pueblo, aun sabiendo que esto podría costarle la vida. Esta decisión de aceptar su propósito fue clave para salvar a los judíos de la destrucción. La prueba del propósito de Esther requirió un gran coraje y sacrificio. No era una misión fácil, implicaba un riesgo personal muy alto. Sin embargo, al aceptar su llamado y confiar en Dios, Esther cumplió el propósito para el cual había sido colocada en esa posición. Su historia nos enseña que nuestro propósito en la vida no es solo para nuestro beneficio, sino que está diseñado para impactar a otros. A veces, Dios nos coloca en situaciones o nos da oportunidades que requieren que tomemos decisiones difíciles. Pero es en esos momentos de desafío que nuestro propósito se vuelve más claro y nuestra vida adquiere un nuevo sentido. Otro ejemplo poderoso de alguien que enfrentó la prueba del propósito es José, el hijo de Jacob. Desde joven, José tuvo sueños que indicaban que sería elevado a una posición de autoridad, pero su camino hacia ese propósito estuvo lleno de desafíos. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente por la esposa de Potifar y encarcelado injustamente. A pesar de todos estos obstáculos, José nunca perdió de vista el propósito que Dios tenía para su vida. Incluso en medio de la adversidad, permaneció fiel y confiado en que Dios estaba en control de su destino. La vida de José nos enseña que, a menudo, el camino hacia nuestro propósito está lleno de pruebas y dificultades. Sin embargo, cada desafío que enfrentamos es parte del plan de Dios para prepararnos y moldearnos para el futuro. Eventualmente, José fue elevado a la posición de gobernador de Egipto, donde interpretó los sueños del faraón e implementó un plan que salvó a Egipto y a muchas naciones de una hambruna severa. En Génesis 50 horas y 20 minutos, después de reconciliarse con sus hermanos, José declaró: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, salvar la vida de mucha gente». José reconoció que todo el sufrimiento y las pruebas que había enfrentado formaban parte del plan de Dios para cumplir su propósito. La prueba del propósito no solo implica descubrir cuál es el llamado de Dios para nuestras vidas, sino también estar dispuestos a hacer sacrificios para cumplirlo. A veces, esto puede significar dejar atrás nuestras propias ambiciones, nuestros planes o incluso nuestra zona de confort. Puede que Dios nos llame a hacer algo que nunca imaginamos, o a servir en un lugar o una capacidad que parece mucho mayor de lo que creemos poder manejar.
Sin embargo, cuando nos rendimos a su voluntad y aceptamos su propósito para nuestra vida, encontramos una satisfacción y una realización mucho más profundas que cualquier logro personal. El propósito de Dios para nuestras vidas es siempre mayor de lo que podemos imaginar. Como está escrito en Jeremías 29 horas y 11 minutos, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Dios conoce cada detalle de nuestro camino y está obrando constantemente para llevarnos hacia el cumplimiento de su plan. Aunque a veces el propósito de Dios puede parecer distante o difícil de entender, Él nunca nos llama a algo sin darnos también la gracia y la fuerza para cumplirlo. Cada prueba, cada desafío y cada paso de fe que tomamos nos acerca más al propósito divino para nuestra vida. Un aspecto importante de la prueba del propósito es aprender a escuchar la voz de Dios y discernir su voluntad. Muchas veces, podemos confundir nuestros propios deseos y planes con los de Dios, pero es a través de la oración, el estudio de la palabra y la búsqueda de su dirección que podemos entender su propósito para nosotros. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente, para que podamos comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. La renovación de nuestra mente y espíritu es esencial para alinearnos con el propósito de Dios y para cumplir con su plan en nuestras vidas. En conclusión, la prueba del propósito es un viaje de descubrimiento, aceptación y realización. Dios nos ha creado con un propósito único, diseñado específicamente para cada uno de nosotros. Aunque el camino hacia el cumplimiento de ese propósito puede estar lleno de desafíos, dificultades y momentos de incertidumbre, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros en cada paso. Como Esther y José, a veces Dios nos coloca en situaciones inesperadas o difíciles, pero siempre con un propósito divino. Si estás enfrentando la prueba del propósito ahora, confía en que Dios tiene un plan perfecto para tu vida y que cada prueba que enfrentas es parte de su proceso de preparación para algo grandioso. No temas aceptar el llamado de Dios, porque en ese propósito encontrarás la verdadera realización y paz. A lo largo de este video, hemos explorado las 7 pruebas que Dios utiliza para preparar nuestras vidas y cumplir su propósito en nosotros: la paciencia, la fe, la obediencia, la integridad, la humildad, la perseverancia y el propósito. Cada una de estas pruebas, aunque difícil en su momento, es esencial para nuestro crecimiento espiritual. Nos permiten madurar en nuestra relación con Dios, fortalecen nuestro carácter y nos preparan para los planes que Él tiene para nosotros. Es importante recordar que estas pruebas no son para destruirnos, sino para moldearnos y acercarnos más al propósito divino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Dios nunca nos prueba más allá de lo que podemos soportar. Como dice 1 Corintios 10:13, Él siempre nos dará una salida y la gracia necesaria para superar cualquier situación. A lo largo de estas pruebas, podemos confiar en que Dios está obrando a nuestro favor, incluso cuando no entendemos el porqué de lo que estamos pasando. Cada prueba es una oportunidad para acercarnos más a Dios, para depender más de Él y para experimentar su poder y fidelidad de maneras que nunca habríamos imaginado. Cada desafío es un paso más hacia la realización del propósito que Él tiene para nuestras vidas. Si hoy te encuentras en medio de una de estas pruebas, quiero animarte a no rendirte. Recuerda que Dios está contigo en cada paso, en cada momento de duda, en cada decisión difícil. Él ve el panorama completo y sabe exactamente a dónde te está llevando. Mantente firme, mantén la fe, porque las mayores victorias a menudo vienen después de las batallas más intensas. Como dice Santiago 1:12, dichoso el que soporta la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Este versículo es un recordatorio poderoso de que la recompensa por pasar por las pruebas de Dios es una vida llena de propósito, paz y, al final, la corona de la vida eterna. Las pruebas que enfrentamos son parte del proceso de refinamiento que Dios utiliza para moldearnos a su imagen. Son una herramienta que Él usa para revelar nuestro verdadero carácter, fortalecer nuestra fe y prepararnos para el propósito que tiene reservado para nosotros. Al final de cada prueba, somos transformados y nos acercamos más a la visión de lo que Dios quiere que seamos. Si alguna vez te has sentido desanimado o abrumado por las pruebas, recuerda que Dios tiene un plan perfecto para tu vida, y cada prueba es una parte esencial de ese plan.
Él está trabajando para tu bien y para su gloria. Dios nos ha prometido que nunca nos dejará ni nos abandonará, incluso en los momentos más difíciles. Como dice en Isaías 43, 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Este versículo nos asegura que Dios está con nosotros en cada prueba, protegiéndonos y guiándonos. No importa cuán intensas sean las circunstancias, podemos confiar en que Dios está obrando a nuestro favor y que su plan para nuestra vida es bueno. Al salir de este video, te invito a reflexionar sobre las pruebas que estás enfrentando en este momento. ¿En qué áreas está Dios trabajando en tu vida? Sea cual sea tu situación, recuerda que no estás solo. Dios está contigo, guiándote, sosteniéndote y usando cada situación para tu bien. Las pruebas no son el final de tu historia, sino una parte esencial del proceso que Dios está usando para llevarte a una vida llena de propósito y paz. Si sientes que este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con alguien más. Tal vez alguien que conoces también necesita escuchar estas palabras hoy. Si este video ha sido una bendición para ti, te animo a suscribirte al canal y a activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos mensajes. Dios está haciendo grandes cosas y al suscribirte, estás asegurando que estarás conectado con este contenido que busca fortalecerte en tu caminar espiritual. Además, al compartir este mensaje, estarás ayudando a difundir la palabra de Dios a más personas que necesitan ser animadas y fortalecidas en sus pruebas. Recuerda siempre que cada prueba es una oportunidad para ver la mano de Dios obrar en tu vida de manera poderosa. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, Dios tiene un plan perfecto y Él te está preparando para algo mayor. No te desanimes. Las dificultades no son el final, son el comienzo de algo nuevo que Dios está construyendo en ti. Como nos asegura Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta promesa es para ti. Finalmente, si tienes una historia de cómo Dios te ha ayudado a superar una prueba o cómo te ha guiado en tu propósito, me encantaría leerla en los comentarios. Tu testimonio puede ser la chispa de inspiración que alguien más necesita. Déjanos tus pensamientos abajo y comparte cómo Dios está obrando en tu vida. Que el Señor continúe bendiciéndote abundantemente y no olvides volver para recibir más mensajes de fe, esperanza y fortaleza. Nos vemos en el próximo video.